Entonces estos son los tres principales ejes que el país viene atacando, sin olvidarnos de la erradicación, lógicamente, de los cultivos ilícitos. En los últimos 5 años hemos erradicado un aproximado de 50.000 hectáreas. Actualmente tenemos 60.000 hectáreas, es cierto, pero si no se hubiera erradicado, actualmente tendríamos más de 100.000 hectáreas. Claro. Ahora, pero no es suficiente eso. Definitivamente, no es suficiente. Necesitamos el apoyo de la cooperación internacional. Acá, como habíamos hablado inicialmente, como es un tema de oferta y demanda, es un tema que depende más de la demanda que está pasando en el exterior. Acá hay un tema de responsabilidad compartida también de los países consumidores. Y tienen que asumir su responsabilidad apoyándonos no solo económicamente, sino con conocimientos, con una serie de aspectos, porque este tema ya lleva en el mundo más de 100 años. No olvidemos, desde el año 1907, con el tema de la heroína y de la morfina. ¿No? Ahora, la imagen que tenemos en el país es de que un gran aliado, y seguro para la región también y para otros países de la región o de esta terna, que consideran muchos maléfica, Bolivia, Perú y Colombia, es Estados Unidos, un fuerte aliado. Usted decía cifras, me comentaba cifras en educación, que es prevención y esta búsqueda del cambio generacional, de cuánto invierte Estados Unidos, pero parecería caer en saco roto, porque por años sigue invirtiendo, pero su demanda sigue ahí, de repente la estabiliza, pero es elevadísima. Y es por eso uno de los principales consumidores en el mundo, Estados Unidos. ¿Cuánto invierte Estados Unidos en el tema de educación, prevención? Bueno, sé más o menos de que el presupuesto americano anda por los 12.000 a 15.000 millones de dólares anuales, de los cuales casi el 50% los introduce específicamente en lo que es educación, prevención del consumo. Estamos hablando más o menos de 6.000 millones de dólares. Colegios, universidades. Colegios, universidades, que es donde está atacando definitivamente este problema. Y bueno, nosotros también estamos atacando con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, poniendo con el Ministerio de Educación en la currícula escolar este tema que antes no se encontraba, porque es un problema realmente que afecta a las familias, afecta al país. ¿No? Pero en el tiempo, parecería, le decía, haciéndole la pregunta, caer en saco roto para Estados Unidos, porque resultados al 100% no se ven. ¿Cuál es el quid del asunto en ese tema? Bueno, ahí no olvidemos de que el crimen organizado no se duerme. Exacto. Entonces, frente a las políticas de todos los estados, frente a las estrategias, lo único permanente en el narcotráfico es el cambio. Ellos van a ir cambiando continuamente de estrategias, de rutas, de modalidades. Entonces, tenemos a un pequeño monstruo al costado que también no está dormido y que está haciendo lo indecible por continuar con este tema que para ellos resulta no una guerra ideológica, sino una guerra económica. Porque, le digo, el narcotráfico en aspectos de solamente el clorhidrato de cocaína representa para ellos más de 80.000 millones de dólares. ¿Y qué cosa representa el Perú anualmente para ellos? A precio de menudeo puesto en los países demandantes. Para el Perú representa 22.000 millones de dólares anuales, la ganancia del crimen organizado, solamente con lo que saca del Perú. Somos una buena tajada de la torta. Definitivamente. Y 22.000 millones de dólares significa más o menos el 75% de nuestro presupuesto nacional de este año. Que ahora, son 27.000 millones de dólares. Estas son apuestas, como Estados Unidos, usted me decía, a largo plazo, pues no pueden ser proyectos de un gobierno, ¿no es cierto? Y ese es uno de los kits del asunto. Definitivamente, esta es una política de Estado. El artículo 8 de nuestra Constitución menciona: el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Y bueno, esta es una política de Estado que todos los gobiernos creo que tienen que tomar al toro por las astas y continuar una política, ¿no? Tenemos una estrategia que actualmente se viene cumpliendo y bueno, todos los gobiernos tienen que tomar esta estrategia como una base y continuar, ¿no? Porque esto es un tema realmente que hay que atacar
en forma integral los tres aspectos, el aspecto de la prevención del consumo, el aspecto de la interdicción. Vemos de que ya no solamente tenemos el problema en los dos principales valles cocaleros, que son el Brae y el Monzón, sino tenemos en la zona el Putumayo, que vemos que viene creciendo en esa zona, y en la zona de Sandia, en la zona de Puno, también viene creciendo en esa zona. Entonces, para no continuar abriendo este abanico de lugares donde continúa aumentando la hoja de coca, creo que debemos de atacar con estos tres temas para que nuestra población finalmente deje de consumir, entienda el problema y nuestros jóvenes realmente no consuman y tengan un país sano realmente. Estas áreas que usted menciona, ¿deberían recibir para el próximo gobierno o para las proyecciones de los próximos gobiernos un mayor presupuesto? Sí, fíjese, el país desde el año 2007 con este gobierno se instituyó un programa estratégico de la lucha contra las drogas. Hay un programa institucional que es el Plan de Impacto Rápido, que empezó con 10 millones el 2007 y ahora ha ido aumentando y ahora podríamos decir de que contamos con más o menos 113 millones y que se dedica, ese dinero no va directamente a Debida canaliza esa plata para las diversas instituciones que tienen que ver en esta lucha y son montos importantes que van a cubrir justamente los tres ejes: prevención del consumo, desarrollo alternativo e interdicción. ¿Pero debería haber un aumento en ese presupuesto o consideran que con esa cifra de los 100 y tantos se está manejando la situación? No, definitivamente tiene que ir aumentando porque en contrapartida la cooperación internacional ha ido bajando las cifras. Antes recibíamos 140, 150 millones de dólares y ahora lamentablemente estamos en 60 millones de dólares. Entonces tiene que ir compensando el Estado esa baja de la cooperación internacional. Pero, como le decía, hay una responsabilidad compartida, debería de subir el tema de la cooperación internacional, especialmente de los países europeos, que en este momento la droga nuestra está yendo en un 70-75% hacia Europa. ¿Y estos informes de la ONU, de una manera u otra, le abren los ojos o despierta esta nueva propuesta o esta propuesta que se plantea desde aquí, que la responsabilidad es compartida, o todavía no la están viendo en Europa y en los países de mayor consumo? No, definitivamente Europa se está dando cuenta de este tema y el año pasado, por ejemplo, hemos tenido una reunión especial con la Unión Europea acá en Lima para ver exclusivamente la situación de los insumos químicos y productos fiscalizados. Entonces ya están entendiendo definitivamente de que lo que está llegando allá tienen que atacarlo acá, porque es el país donde sale, los tres países productores, ¿no? Es donde sale la droga, ¿a través de dónde? A través del África, a través de Centroamérica. Centroamérica se está convirtiendo en un problema fundamental en la droga, porque es a través de esos países donde se está trasladando o hacia Norteamérica o hacia Europa. Ahora, Centroamérica tiene este problema porque el tema del crimen organizado que se inició como pandillas pues se ha desarrollado totalmente, ¿no? Con una de las grandes problemáticas que ahora Estados Unidos está analizando, como son, por ejemplo, las maras salvatruchas, que están desarrollando y que están teniendo el eje y que se han, digamos, anexado a este crimen organizado con el narcotráfico. Exactamente. Y justamente uno de los carteles, de los grandes carteles mexicanos, que son 5 o 6, uno de los carteles, los Z, justamente tiene a estos maras como victimarios, ¿no? O sea, los ha acogido a ellos para ser de sicarios del narcotráfico. Ese es un punto también que hay que tener cuidado, ¿no? En el desarrollo, en el formato de educación y prevención. Porque para mí, por ejemplo, el problema del pandillaje, que lo están tocando los candidatos presidenciales, tiene un problema de fondo que está ligado directamente al consumo de drogas. Exacto. Antes conversábamos en el intermedio de que más o menos entre 50 a 60% de los actos delictivos a nivel de la nación se están produciendo
tienen una relación directa con el consumo de drogas en los que han cometido estos delitos. Y ahí Seguridad Ciudadana definitivamente tiene que contribuir definitivamente a que este tema disminuya ostensiblemente, porque uno de los problemas principales del país es justamente la seguridad ciudadana. Y este problema de las drogas tiene una connotación importante, no solamente para la seguridad ciudadana, sino para la seguridad del país mismo. Ya vemos lamentablemente cómo Colombia primero y México después están sufriendo terriblemente este problema tan grande como es ya no simples bandas, sino es el crimen organizado que actúa con el terrorismo, con el lavado de activos, la trata de personas, corrupción, la trata de armas y la corrupción. La corrupción ya enquistada en el propio Estado, ¿no? Es terrible, sí. Ahora ya no se habla de narcoestados como México, como estados individuales que hacen la Federación Mexicana, ¿no? Sino ya se habla de un narcoestado como país, que ya es un serio riesgo para México, ¿no? Exactamente. Y el año pasado, por ejemplo, tenemos unos datos de México que han salido, muchos empresarios están saliendo de México, y es un tema que afecta producto del narcotráfico, lógicamente, y es un tema que afecta a la economía del país. Del país, crecimiento. A la economía, definitivamente. Alguien que tiene una empresa y pone producto de lavado de activos a otra empresa que está al costado suyo, definitivamente la va a hacer quebrar, porque no hay posibilidad de competencia. Y el mercado se comienza a deteriorar y la economía de ese país que estaba en vías de desarrollo, de despegue, se viene pues abajo, ¿no? Se viene totalmente abajo. Sí. Pero hay que entender el problema desde el meollo del asunto, y para eso hay que educarse. Definitivamente la educación es importante. Los padres de familia cumplen una función primordial en esto. A veces hay padres de familia que no tienen tiempo para hablar con sus hijos, por lo menos que le dediquen 5 minutos diarios para poder hablar y preguntarles a sus hijos con quién andan, dónde paran, ¿no? Entonces es importante la función de los padres y la función de los educadores. Y qué curioso, ¿no? Que este gran monstruo, como usted lo describía, tiene quizás el inicio de su caída en un trabajito de hormiga, que lo tiene que hacer el papá, el educador. Simplemente darle 5 minutos y conversar. Qué curioso y qué irónica es la vida, ¿no? Exactamente. Creo que los medios de comunicación acá, y aprovecho para felicitarlos realmente por invitarnos, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esto, porque realmente hay que sensibilizar a la población sobre este tema que está aumentando, y está aumentando en el mundo, ¿no? Y creo que para una mayor comprensión del problema es a través de los medios de comunicación que quizá hay más posibilidades de sensibilizar sobre este problema, tanto a los padres como a los jóvenes. Almirante Jorge Valencia, director de control de la oferta de Devida, muchas gracias por estar con nosotros y por hablar este tema tan importantísimo de qué hacer o cómo combatir el problema de las drogas y cómo hacer que estos informes finales de las Naciones Unidas en relación a nuestro país sean cada vez más positivos en los resultados para nuestro país. Muchas gracias. Las gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Samuel. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Como es costumbre, la segunda emisión de Mira quién habla con Cecilia Valenzuela.